Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas al primer ciclo de creadoras y creadores de Ciencias y Artes 2025, organizado por el Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales AC México. Les habla Anel Mejía Guiza, soy profesora de la Universidad de los Andes desde la Cordillera Andina de Mérida, Venezuela. Hoy estaremos con la profesora Jenny Guerrero Tejada, quien es profesora titular e investigadora de la Facultad de Arte de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, historiadora del arte, magíster en Historia de Venezuela, doctora en Ciencias Humanas también de la Universidad de los Andes. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, RIR. La profesora Jenny ha sido curadora de arte en galerías de arte, ha dado clases en posgrado en Colombia y Venezuela. Ha sido también jurado de proyectos culturales y artísticos en estos dos países, Colombia y Venezuela. En el año 2018, la profesora Jenny publicó el libro Lo Nacional en el Arte Venezolano de los años 90, representaciones de la nación venezolana, vista desde la posmodernidad, el caso del estudio, el Salón Pirelli. La profesora ha publicado 3 capítulos de libros y cerca de 10 artículos en revistas arbitradas e indexadas. Hoy tenemos el grato placer de escuchar a la profesora Jenny sobre su línea de investigación centrada en el arte contemporáneo latinoamericano y venezolano, especialmente las interrelaciones que existen entre la historia del arte y los contextos políticos y sociales contemporáneos. De hecho, su tesis doctoral, recientemente defendida, se titula Imaginarios de la Nación Contemporánea Venezolana en el Arte Político desde el año 1999 hasta el año 2019. Profesora Jenny, sea bienvenida a este espacio. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, un gusto poder compartir mi trabajo con personas de México y también pues con otras colegas, con otros estudiantes, con otros interesados de otros países de Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias, profesora Jenny. Comenzamos con la primera pregunta que está relacionada un poco a por qué usted cree que es relevante el tema de estudio que usted ha seguido en los últimos años, es decir, esa vinculación entre el arte contemporáneo y los contextos sociales y políticos en los que se enmarca pues este tipo de arte. Bueno, yo considero que el arte es una herramienta maravillosa para entender la sociedad contemporánea, no solamente de mi país, sino de otras latitudes del continente, porque nos permite conocer fenómenos políticos, sociales desde la subjetividad. También nos permite eh, ver que a través del arte, los artistas tienen la capacidad de reflexionar sobre temas muy críticos, pero a través de un filtro, y ese filtro es lo visual. Ese filtro hace que quizá no tengan que decir de manera explícita en qué ideología están, meterse en conflictos más fuertes, pero sin embargo suscitar pensamientos, reflexiones al respecto, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que a través del arte podemos conocer las complejas realidades de este continente que ha sido, pues en los últimos años, atravesado por crisis económicas muy fuertes, por crisis migratorias, que quizás se ha visto con mayor fuerza en nuestro país, pero que es un problema de todo el continente latinoamericano, ¿no? Profesora Jenny, ¿cómo surgió esta inquietud de estudiar el arte vinculado, digamos, a estos contextos, a lo sociopolítico, bueno, a lo sociopolítico específicamente? Bueno, yo hice la maestría en historia, pues como toda académica venezolana, que tú también lo has vivido en carne propia, pues muchos de nuestros proyectos pues se vieron frustrados por la crisis económica. Entre mis proyectos estaba irme a estudiar, por cierto, a Ciudad de México. Yo quería estudiar en la UNAM, un posgrado.
de arte latinoamericano y pues tristemente no se pudo. Entonces, pues busqué opciones en nuestra universidad, la Universidad de los Andes, que es una universidad pública y tiene muchísimas opciones también de maestrías y doctorados, de posgrados. Y dije, bueno, algo que me ayude a nutrir mis conocimientos y que sea útil para mi investigación como profesora de historia del arte venezolano y latinoamericano puede ser este posgrado. Entonces me metí a estudiar el posgrado en historia y vimos una materia que me pareció interesantísima, una asignatura que era comprender el concepto de nación. Y a mí ese seminario, esa asignatura, me pareció interesantísimo porque pues a veces se cree que el concepto de nación ya está obsoleto, como que para qué estudiar la noción si estamos en un mundo, bueno, súper globalizado, donde cada vez las fronteras son más permeables, se van como desvaneciendo, donde no se habla tanto de nación, sino más bien que todos somos ciudadanos del mundo, etcétera. Y yo dije, no, pero es que el concepto de nación sigue siendo importante para entender nuestra realidad, ¿no? Y que finalmente nosotros terminamos ampliando ese concepto y no entendemos la nación solamente desde un punto de vista sociopolítico, territorial, sino también desde un punto de vista más afectivo. Entonces hablamos de patria, ¿no? Y nosotros hablamos cuando estudiamos el arte, del arte de México, del arte de Colombia, del arte de Venezuela. Entonces terminamos haciéndolo, cuando estudiamos, terminamos viéndolo desde lo regional, desde lo local, ¿no? Entonces, una de mis motivaciones fue entender cómo los artistas representaban a su nación. Y empecé primero pues a ver cómo el arte había sido importantísimo para ir configurando la imagen de la nueva nación que estaban haciendo en el siglo XIX. Entonces, cómo muchos artistas fueron de hecho patrocinados por el Estado para estudiar en el exterior y luego venir al país y hacer ciertos encargos. Y en esos encargos estaba darle cara a esa nueva nación. ¿Cómo? A través de la representación de los héroes, de las epopeyas independentistas, también de la fisionomía del criollo. Y ya en el siglo XX, a partir de la representación del paisaje. Entonces, ahí me quedó como resonando algo. Yo dije, bueno, así fue en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la representación de lo nacional. ¿Y qué pasa a finales del siglo XX y qué pasa a principios del siglo XXI? O sea, ¿cómo los artistas representan al país? Entonces, esa fue como mi gran pregunta, ¿no? Y es lo que ha atravesado como mi investigación. O sea, cómo los artistas venezolanos representan a Venezuela, pero eso se ha ampliado también a ver cómo los artistas, sobre todo los colombianos, que me ha interesado muchísimo por un tema personal, yo soy colombo-venezolana y viajo con alguna frecuencia a Colombia, y me interesó también esa misma pregunta, o sea, cómo un país tan complejo también como Colombia representa a su nación. Entonces, a partir de esa pregunta, pues mi primer trabajo de acercamiento al tema fue que una de las categorías principales para representar a la nación en la actualidad, en la contemporaneidad, era la violencia. Y el tema de la violencia también estaba, de hecho, es mucho más fuerte en el arte colombiano. Entonces eso fue como uno de mis primeros acercamientos. Pero pues luego lo seguí como que profundizando el tema y me di cuenta que pues había muchas más categorías, ¿no? Y de hecho en el caso de Venezuela, categorías mucho más predominantes que la violencia. Entonces por ahí fui como ahondando en el tema, ¿no? Eso me di cuenta Jenny, que de la representación de Venezuela, de la nación venezolana, de la nación venezolana en el arte contemporáneo.
Y cuando pues uno habla de la nación, también está hablando, está abordando temas relacionados con lo político y la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, me he encontrado con cosas interesantísimas. Cuando empecé a hacer las primeras revisiones, pues siempre como historiadora del arte me iba primero a las exposiciones, a admirar las exposiciones, ¿no? Pero luego de ver las exposiciones, uno siempre quiere como buscar un texto escrito, ¿no? Y los textos escritos que uno se encontraba eran catálogos. En la época de los 90 y principios del 2000, todavía nuestras instituciones museísticas tenían presupuestos para hacer catálogos y se hacían unos catálogos muy, muy bonitos en físico, pero se convocaban a buenos teóricos del arte, críticos del arte, curadores, etcétera, para escribir los textos. Y me di cuenta que muchos acusaban a nuestros artistas de estar desinteresados totalmente de lo que es la representación de Venezuela, ¿no? Decían, "No, estos artistas están en una movida de internacionalizarse, quieren mostrar realidades bueno, que no tengan que ver absolutamente con lo venezolano, sino con lo internacional, etcétera, etcétera". Pero cuando miraba las obras, yo me di cuenta que muchas de esas creaciones sí hablaban del país, pero de otra forma. Es decir, ya no representaban héroes, ya no representaban el paisaje venezolano, ya no representaban la fisionomía del criollo con orgullo, sino que las temáticas eran, por ejemplo, eh, cosas tan interesantes como la representación de una fiesta tradicional infantil en Caracas. Eso representaba lo nacional. Otras cosas como toda o sea, hubo una instalación que interesantísima en la que mostraban cómo las unidades de transporte público, por lo general, estaban siempre decoradas de cierta forma. Y muchas de esas decoraciones nos hablaban de nuestra idiosincrasia, ¿no? También otras obras en donde se mostraba nuestro sincretismo a nivel de religiones, ¿no? Entonces, cómo de pronto en fotografías se representaban altares populares en los que también se podían ver pues figuras típicas de la tradición cristiana, ¿no? Católica cristiana, pero al lado de pronto un muerto milagroso, al lado de eso la representación de una deidad como María Leonza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me di cuenta que de esa forma los artistas representaban a lo nacional. Y ahora ahorita, desde 1999 al 2025, muchos de nuestros artistas han estado interesados por representar la crisis que se vive en este país. Entonces lo han representado a través de la violencia política, mostrar sucesos de, mostrar representaciones de sucesos fuertes que hubo en el 2014 y 2017, que lo que hacían era registrar todas esas, cuando estoy hablando de estos sucesos violentos, fueron manifestaciones públicas que se hicieron en las calles en el año 2014 y 2017, en los que hubo enfrentamientos de los seguidores del gobierno y también de los que estaban en contra del gobierno. Y eso se fue a las calles y fueron manifestaciones que duraron hasta 3, 4 meses, ¿no? O sea, de gente en la calle todo el tiempo en protestas. Y pues tristemente hubo muertos, desaparecidos, presos políticos, etcétera, y víctimas de lado y lado, o sea, víctimas tanto del oficialismo como de la oposición, ¿no? Y eso lo representaron los artistas. Representaron la crisis económica, pero a través de la devaluación de la moneda, usando en algunos casos como representación y como material para sus obras la moneda, el papel moneda, ¿no? Los billetes devaluados de Venezuela. También hablaban de un tema bien complejo que nos toca a muchos, del tema de la migración. Entonces, algunos artistas lo hicieron desde la fotografía, fotografiando casas vacías
fotografiando bazares en los que se hacían ventas de garaje. Estas ventas de garaje, no sé en otros países, pero acá en Venezuela son cosas usadas que se venden a buenos precios, a precios muy, muy atractivos, pues para poder ganar algo de dinero y ahí pues se encuentra de todo, ¿no? Entonces una de estas artistas que trabajé en mi tesis, que se llama Marile Cole, se metió en esos bazares, casi todos eran de casas de familias de clase media y clase media alta. Entonces, bueno, vendían muebles, cuadros, ropa, etcétera, etcétera. Pero también ella tenía como acceso a muchas casas que estaban en venta y pudo fotografiar espacios vacíos. Entonces eran como que esos espacios y esos objetos eran testigos de lo que fue el éxodo venezolano, ¿no? Entonces, cómo la gente se fue del país de una manera muy, en algunos casos, improvisadísima y hasta forzada, y dejaba en sus casas el portarretrato del bebé, de la boda, dejaba sus cosas sus objetos personales, ¿no? La mesa prácticamente casi que servida, con la cafetera, o sea, todos esos espacios vacíos hablaban de ese éxodo, ¿no? Y también mostraba espacios en los que se veía la sala con la pared toda ya dañada por filtraciones. Entonces, bueno, era una manera muy hasta poética de mostrar esa realidad, ¿no? Otros lo hicieron a través de performance, pero pues miren ya los temas que han tratado, o sea, crisis económica, migración, violencia política. Otros artistas también decidieron hablar como de la parte, vamos a decir, optimista, positiva, de la visión que tiene también el gobierno de lo que debería ser Venezuela, y mostraron en sus obras que Venezuela es un país que intenta proteger sus recursos naturales. Mostraron en sus obras que Venezuela también en estos gobiernos de Chávez y de Maduro ha intentado congraciarse y ha intentado también de alguna manera visibilizar a las comunidades indígenas, y eso también lo mostré en la selección de obras que hice, ¿no? O sea, la representación de la nación vista en los ojos del chavismo y del madurismo, ¿no? O sea, como mostrando también un lado que eh, es una representación también de la nación ideal que quisiera el gobierno, ¿no? Y que también lo quisiéramos nosotros, o sea, una Venezuela que cuide los recursos naturales, una Venezuela próspera, soberana, una Venezuela que defienda sus culturas indígenas, pues también lo queremos todos, ¿no? Entonces todo eso se puede ver a través del arte. Y por eso yo le puse a mi estudio la categoría de arte político. O sea, porque voy más allá de la representación de un arte que esté a favor o en contra de una ideología política, sino que lo que yo quería abordar con este concepto de arte político es que es un arte que es capaz de tratar temas que son complejos para cualquier sociedad, ¿no? Y que por eso, pues, tienen una naturaleza política. Bueno, muchas gracias, profesora Jenny. Ahí, digamos, es Perdón. muy interesante lo que usted plantea relacionado con esta idea de un arte patrocinado por el Estado, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del siglo XIX, ¿no? Y cómo el Estado puede influenciar entonces en los movimientos artísticos de su momento, ¿no? De hecho, en Venezuela hubo el movimiento nacionalista del siglo XX, ¿no? Que empezó a recoger todo lo nacional, que fue además un movimiento latinoamericano, ¿no? Pero me gustaría saber, digamos, en este último estudio que hizo, ¿no? Sobre el arte político venezolano, ¿sí? Eh,
Sí, porque también las comunidades de artistas son grupos humanos que son susceptibles de ser Correcto. estudiados y que tienen una noción de clase social, de raza, de género que los puede atravesar. Si este grupo, ¿cuáles fueron como los criterios para escoger este grupo de artistas? Y si son mujeres, hombres, o si tienen diversidad de género, y a qué clases sociales pertenecen, ¿no? Para saber un poco de qué tipo de arte político estamos hablando, ¿no? Bueno, eso no ha sido sencillo para mí como decir cuáles fueron realmente los criterios, porque me guié sobre todo por las exposiciones a las que iba visitando y también por los artistas con los que ya tenía contacto y sabía que trataban sobre el tema. Pero otra de las cosas que ya pues el ojo como de investigadora me iba guiando era como, ajá, ¿qué artistas en este momento están tratando sobre estas temáticas que me interesan? Entonces ese fue como el filtro, ¿no? Y pues ya por el nombre de las exposiciones, también pues al leer más o menos la lista de artistas que participaban, entonces yo iba como, ah bueno, voy a darle un ojo a esta exposición. De hecho, por ejemplo, en el 2014 hubo una exposición que se llamó Manifiesto País. Entonces para mi tema pues era indispensable, era fundamental ver la exposición. Esa exposición fue una exposición bien interesante porque no fue tan convencional, o sea, no era una exposición de arte contemporáneo como tal, sino que fue una exposición que llamó sobre todo a diseñadores gráficos y a intelectuales venezolanos, como Victoria de Estéfano, bueno, Ana Teresa Torres, Gustavo Pereira, o sea, a intelectuales a que hablaran sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Se les dio mucha libertad y muchos de ellos pues se fueron a textos, ¿no? Por ejemplo, Victoria Estefano escribió fue una pequeña crónica de cómo ella, siendo una niña europea, llegó a Venezuela. Entonces contaba ese viaje larguísimo que hizo con su familia siendo muy niña y en el texto decía que había probado lo que nosotros en Venezuela llamamos cambur, que creo que es el único país en el que se llama así, el resto es banana, plátano maduro, bueno, esta fruta. Y ella le decía, mamá, ¿nos vamos a quedar aquí siempre? Sí, le decía la mamá. Ah, pero no me gustó esto, o sea, vamos a comer esta fruta, esto sabe a perfume, ¿no? Entonces, como esa vivencia personal escrita en un texto a modo de diario y eso pasa a manos de diseñadores y se convierte en un cartel. Entonces, bueno, eso fue como uno de mis criterios, el tema de la exposición. Iba como observando qué exposiciones se estaban haciendo, el tema de la exposición, y así iba como eligiendo obras, ¿no? Coincidí, o bueno, mejor dicho, en mi selección coincidieron algunos aspectos. La mayoría de los artistas caraqueños, porque tristemente la mayoría de las exposiciones se hacen en Caracas. Y como últimamente los museos, las instituciones públicas han perdido presupuesto y también han perdido muchísimos profesionales que trabajaban en el área, o sea, han perdido investigadores, curadores, museógrafos, etcétera, y no se hacen exposiciones tan grandes como en otros tiempos. Entonces las galerías privadas son las que empezaron a organizar exposiciones. Entonces a lo que yo me refiero es que cuando ya se fueron a las galerías privadas, pues la mayoría de los artistas que participaban allí, de alguna forma estaban dentro de ese círculo de artistas caraqueños. Y si uno habla de clase social, pues están entre una clase media y media profesional, y algunos pues hasta clase alta, ¿no? Que en prácticamente todas las partes del mundo son los que están dentro. Suena hasta feo, ¿no? Pero tristemente están, o sea, las clases altas o las más favorecidas son las que están más cercanas a esos circuitos tradicionales del arte, a los museos, etcétera, ¿no?
Pues también la selección de mis obras responde mucho al concepto de artes visuales. Entonces yo dejé a un lado lo que sería artes tradicionales, artesanías. Yo eso no lo toco, o sea, ya serán para invitar a otros investigadores que hagan, ¿no? Esos trabajos, pero yo trabajé con ese concepto muy clásico de artes visuales y también arte que se institucionaliza, o sea, arte que se ve en museos y en galerías, ¿no? La mayoría fueron prácticamente hombres. eh, Muchos, todos, de hecho, están activos. O sea, todos están vivos, todos están produciendo, porque pues también el periodo que escogí es muy reciente, ¿no? 2019, 1999 hasta el 2019. Entonces, pues todos están activos, todos están haciendo cosas. Todos son personas entre, bueno, tengo artistas, el más joven como 38 y creo que el mayor como 60 y algo. O sea, están todos haciendo cosas, ¿no? Entre mi selección hay muchas fotografías, lo cual hace que yo ambicione y quiera en un futuro realmente materializar esta investigación en una exposición de arte. O sea, yo me imagino, visualizo una exposición de arte de pronto, no sé, en los espacios de una galería en la Universidad de México, de, no sé, la Universidad Nacional Autónoma de México, con que diga Imaginarios de la Nación Venezolana, y yo tengo ya mi selección de artistas y sería fácil porque la mayoría son fotógrafos. Entonces, pedir la autorización y mostrar cómo los artistas representan a Venezuela a través de esas fotografías, ¿no? Tengo una selección muy buena de fotógrafos. Otros, bueno, performance, que yo ya eso pues sería otra historia, pero o sea, esta investigación se podría materializar en una exposición, ¿no? Esto de los imaginarios de naciones en el arte político venezolano. Jenny, ¿hay alguna pregunta sin respuesta que te motive a seguir investigando, que no haya quedado como respondida en tu tesis doctoral o en las investigaciones previas que hayas realizado? ¿Qué viene en adelante? Pues yo creo que el tema realmente sigue apasionándome y no está cerrado, porque de hecho, pues tengo como una base teórica para seguir investigando y de pronto decir cómo se representa a Venezuela en la poesía contemporánea o cómo los cineastas venezolanos van a representar a su nación. Y también hay otra cosa que me sigue resonando y que también pues es una invitación a otros investigadores, es que evidentemente no voy a dar toda una imagen y un retrato de Venezuela completa. O sea, aquí entra mucho pues la subjetividad de mi subjetividad como investigadora en un diálogo con otras subjetividades, ¿no? O sea, con la de los artistas, en el caso de mi tesis, y también con algunos ensayistas y también pues historiadores que leí, ¿no? O sea, por ejemplo, estuve leyendo este texto de Ana Teresa Torres que se llama, es un diario, que se llama Diarios de una ruina. Entonces, allí está la subjetividad de una mujer intelectual, psicóloga o psiquiatra, ahorita no sé si te acuerdas, si ella es psicóloga, psiquiatra, bueno, pero ella está en esa línea. Y ahí está ella en un diario hablando de todas sus vivencias en un momento que fue muy crítico en nuestro país, que justamente coincide con lo que yo estoy estudiando, 1999 al 2017. Entonces está la subjetividad de esa escritora a través de su obra, la de los artistas plásticas y la mía. Pero eso no llega a abordar todo, porque entonces de hecho hay algunos colegas en otras partes del mundo que me dicen, ajá, ¿y dónde dejas tú a los chavistas? ¿No? Digo, bueno, sí los traté en este y en esta y en estas obras, pero no hice una investigación tan amplia para abordar toda esa imagen de nación que tiene
el gobierno, ¿no? O sea, en algunas obras sí, porque de hecho me puse a seguir y a rastrear lo que Venezuela llevaba a la Bienal de Venecia, que evidentemente pasa por el tamiz de lo que quiere el gobierno mostrar como imagen de país, ¿no? Entonces, pues eso fue lo único que yo investigué, pero me falta, o sea, esta investigación sigue siendo amplia. Y puedo pues estudiar desde el 99 hasta ahorita, no solamente fotografía, instalaciones, sino también de pronto irme a otras expresiones artísticas, ¿no? Hasta el teatro. Ok, perfecto. Em, ¿Cómo, digamos, esta línea de investigación que me imagino también es una pasión eh, personal, ¿no? ¿Ha Sí. influido, por ejemplo, en tu trabajo como profesora en la Universidad de los Andes? ¿Tienes algún seminario? ¿Hay alguna inquietud que se haya transmitido o que esté desarrollando algún tesista, algún grupo de tesistas de tu facultad, de la Facultad de Arte de la Universidad de los Andes? Pues sin duda yo creo que todos los que hacemos investigación nos movemos por el lado de la pasión, ¿no? O sea, siempre investigamos algo que nos llama. En este caso, eh, pues la crisis me toca profundamente, bueno, a todos, ¿no? No es a Jenny, a todos los que vivimos aquí y a todos los que queremos seguir haciendo academia aquí, este tema de qué pasa con nuestro país e intentar entender esta crisis pues es algo que me movió a hacer la investigación y dije, bueno, no lo voy a hacer desde la historia y la sociología solamente, lo quiero hacer desde mi disciplina que es la historia del arte, ¿no? Y yo sí siento que he motivado a algunos de mis estudiantes a hacer investigaciones, pero desde la creación, ¿no? Porque yo trabajo en la Facultad de Arte. Mis estudiantes no hacen tesis como tal, sino que ellos hacen trabajos especiales de grado. He sido tutora de trabajos en los que los estudiantes han decidido tocar temas como el problema migratorio y lo han hecho a través de cómics, de ilustraciones, ¿no? Y algunas veces pues han salido esos proyectos de mis clases, que bueno, yo doy clases de historia del arte venezolano y algunos se han motivado por esto, ¿no? Que yo les cuento porque de alguna manera el programa aborda este tema de la representación de la nación. Claro, yo lo enfatizo más, pero sí lo toca, o sea, porque el programa está desde el siglo XIX hasta ahora y yo empiezo como a hacerles ver, miren cómo se representaba el país en el siglo XIX, miren cómo se representa ahorita, ¿no? O sea, es como uno de los enfoques que tengo para que ellos vayan entendiendo el arte venezolano. Y hay algunos que sí se motivan a eso, ¿no? Lo han hecho a través de eso, la representación de la migración. Hubo también otra de mis estudiantes que hizo un trabajo interesantísimo de lo que vendían los boneros de barrios populares de Caracas en el año 2000, del 2015 al 2017, o sea, en plena crisis de escasez de productos. Y el trabajo fue genial. O sea, ella hizo una representación fotográfica, de ahí se fue a taller y empezó a hacer unas esculturas utilizando un montón de materiales de cómo se vendían en los kioscos y en las calles los productos que no estaban, aceite, arroz, harina, en unas bolsitas. Entonces, o sea, tú lo entiendes muy bien, pero para los que están afuera, ¿no? O sea, agarraban como unas bolsitas, las llenaban con esos productos y vendían 100 gramos, 50 gramos de café, de aceite, de los productos que escaseaban en la calle. Entonces ella hizo unas esculturas muy hiperrealistas de todos esos objetos que, ¿no? que vendían los boneros. Pero al lado de esos productos que estaban escasos, pues también seguían vendiendo ropa, ¿no? Entonces, franelas, estas sandalias Croc, imitación de Croc. Entonces ella las hizo representadas en arcilla, utilizó masa fría, utilizó un montón de materiales para emular esas cosas que estaban en los kioscos, ¿no? Y eso era alguna forma una representación de la crisis venezolana, ¿no? Entonces sí, algunos estudiantes se han motivado no solamente por mis clases, sino porque tienen el mismo llamado de muchos de nosotros de, bueno, ¿qué es lo que pasa en el país? Y yo quiero mostrar esta realidad. Ok.
Bueno, entonces has influido en tus estudiantes que son artistas y que además también están haciendo un arte político, ¿no? De cierta ¿Sí? manera, ¿sí? Y muchos Quisiera, dicen, no, 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 yo no soy político, profe, yo eso no es arte político. Yo no estoy ni a favor ni en contra del gobierno. Pero bueno, o sea, después cuando uno habla con ellos y empiezan a ir a la teoría, dicen, ah, no, sí, profe, sí estoy haciendo arte político. bueno, eso es importantísimo. ¿Y cuáles fueron las representaciones de la nación que conseguiste en ese grupo de artistas que estudiaste, que tuvieron exposiciones desde el año 2019 hasta el 2000, perdón, desde 1999 hasta el 2019? Bueno, decidí clasificarlo en tres categorías fundamentales. Una fue la nación en crisis, que fue como la categoría principal. Dentro de la nación en crisis, abrí como unas subcategorías, que era la Venezuela durante pues, la época de las guarimbas, o sea, la crisis y la violencia. Otra fue la crisis de la moneda, la crisis económica. Otra fue la crisis migratoria. Otra de las grandes categorías fue la Venezuela añorada. Y eso me di cuenta que está en nuestro discurso todos los días. O sea, todo el tiempo estamos añorando la Venezuela que ya no está, que no era, no es que era perfecta, ojo, ¿no? No es que antes de la llegada del chavismo Venezuela era un paraíso, no, teníamos una crisis muy profunda, pero la gente añora esas épocas de antes, ¿no? Entonces siempre queda como en una especie de añoranza, la Venezuela que está en la memoria. Y sobre todo, pues la gente que salió del país vive en una constante añoranza, ¿no? Añorando sus fiestas. Ahorita que estamos en Navidad, o sea, hay venezolanos en Islandia haciendo los platos típicos venezolanos, ¿no? Porque, por esa añoranza. Y otra de las categorías, la Venezuela anhelada, en la que intenté mostrar la cara de los artistas que de alguna forma están a favor de la revolución, del gobierno, y que representaron a Venezuela en la Bienal de Venecia. Entonces, en esa Venezuela anhelada, me encontré con obras que hablaban de Venezuela como protectora de los recursos naturales, Venezuela como un país que está orgulloso de las tradiciones y de sus ancestros indígenas, y también una Venezuela como un territorio de paz y unión y fraternidad, ¿no? Eso fue como las categorías que conseguí. Pero me di cuenta después de esta investigación que la categoría que más define a Venezuela en la contemporaneidad es la de la crisis, porque nuestro país está atravesado por dos crisis muy fuertes. La crisis del proyecto socialdemócrata, que comenzó en 1958 y termina con la llegada de Chávez en 1999, y luego la crisis del proyecto del chavismo, pues, o sea, el fracaso del proyecto del chavismo. Entonces, como para reiterar la idea, o sea, venimos sufriendo dos graves crisis, el fracaso del proyecto socialdemócrata y el fracaso del proyecto chavista. Y eso es lo que finalmente representan nuestros artistas. Y el Sí. fracaso del proyecto socialdemócrata lo representaron con esa modernidad que no se alcanzó, ¿no? Mostrando en algunos casos a través de la fotografía cómo proyectos de la modernidad, como el helicoide, ¿no? Que era una estructura arquitectónica increíble que iba a ser un gran centro comercial, ahora es una cárcel política que no se terminó de construir. Entonces, bueno, así ellos hablaron también del fracaso el proyecto socialdemócrata, porque no es que solamente hablaron del fracaso del chavismo, sino también de ese proyecto. Y un poco para finalizar, Jenny, eh, ¿qué consejo le podrías dar tú a algún investigador o investigadora que se quiera iniciar en esta temática que tú estás abordando? Bueno, yo creo que primero,
Y sonará esto muy romántico, pero hay que moverse a partir de la pasión, ¿no? Del placer también por investigar algo que nos interese, que nos guste, ¿no? Y estoy segura que hay muchos investigadores que quieren seguir desentrañando qué es lo que ocurre en este país, cuáles fueron las consecuencias de esta crisis, por qué estamos todavía en esta crisis. O sea, y se puede abordar desde muchos aspectos, desde las humanidades y el arte, desde la sociología, desde la etnografía, o sea, desde la economía, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y la otra es intentar, o sea, abordar estos temas con ecuanimidad y con algo de objetividad, aunque pues obviamente va a estar presente lo subjetivo, ¿no? Allí, pero tratando pues de ser un poco objetivos también, tratar en el caso de mi tema, pues que también fue un tema complejo porque, pues, por ejemplo, en muchos casos a mí me terminan diciendo, es que lo que pasa es que tú eres chavista. O sea, acá en este país, en todos los países, pero acá sobre todo, se nota mucho esa polarización política. Entonces, si yo de pronto expreso abiertamente como, bueno, yo tengo más simpatía por movimientos de izquierda, no sé qué, pero es que tú eres chavista. ¿No? Y a veces hablo, en otros países me siento con más libertad de decir, bueno, pero a mí no me gusta el proyecto del chavismo, no me llama, no creo en ese proyecto, pero me identifico más con la izquierda. Entonces, bueno, hay gente que me dice, tú porque eres chavista, acá en Venezuela, y afuera, no, tú porque eres una fascista de derecha y estás echándole tierra al gobierno. Entonces, como que yo trato de estar en el medio y en mi tesis intenté de alguna manera mostrar algunas obras que también hablaban de la Venezuela que anhela el Chávez. Que finalmente yo digo, es la Venezuela que anhelamos todos. Sería magnífico que ese proyecto se hubiera dado, ¿no? O sea, entonces, bueno, como que para este tipo de temas hay que tratar de mantenerse un poco ecuánime y estar en el medio y pues también como cuidarse las espaldas. En mi caso, yo dije que hablaba desde mi subjetividad, desde el punto de vista metodológico, hablé de la fenomenología, hablé de la autoetnografía, etcétera, para tratar de justificar de alguna manera mi subjetividad, diciendo también, yo hice esta investigación estando aquí y sufriendo esta crisis, ¿no? Y muy interesada por saber por qué sucedió y está sucediendo lo que vivimos en nuestro país, ¿no? Jenny, profesora Jenny, ¿qué mensaje, una vez que la escuchen y la vean por con esta, digamos, entrevista de este primer ciclo de creadoras y creadores de arte, de ciencias y artes 2025, ¿qué mensaje le gustaría a usted que la gente se quede cuando la vea, cuando la escuche? Es compleja, ¿no? La pregunta, pero bueno, a ver, yo creo que es fundamental estudiar nuestras realidades locales, o sea, entender nuestro contexto sociohistórico creo que es vital para no solamente responder preguntas existenciales, ¿no? Sino también como para tener de allí temas para la creación artística. Y no solamente desde las artes visuales, sino también desde las literaturas, desde el cine. O sea, yo creo que nuestras realidades locales, nuestros territorios, son sea, una fuente para muchísima creación, para muchísima investigación. Y creo que es importante como mirarnos, ¿no? O sea, como estudiarnos. O sea, porque pues nosotros muchas veces como académicos y que intentamos estar dentro de este mundo de las universidades y seguir allí, pues muchas veces estamos todavía
muy, eh, o sea, estamos como muy limitados o muy, es la palabra, como muy constreñidos a una visión totalmente eurocéntrica, ¿no? Y entonces nos olvidamos de nuestras propias realidades, nos olvidamos que nosotros podemos también construir conocimientos, teorías, ¿no? Y por eso, pues yo creo que es muy importante estudiar nuestros territorios, nuestra región, o sea, estudiarnos. Antes de despedir, me gustaría que la profesora doctora Jenny Guerrero Tejada nos pueda compartir sus redes sociales y algunas páginas académicas donde las personas puedan seguirla y bueno, poder leer su trabajo y acercarse a su trabajo. Bueno, está Orsit y allí me consiguen con mi nombre completo, Jenny Marina Guerrero Tejada. Eh, y también está Saber ULA, ¿no? Saber y ULA, que es las siglas de nuestra universidad. Y bueno, con mi nombre completo en Google, ahí aparecen varios de mis artículos. En las redes sociales, en Instagram, estoy como Jenny Guerrerote, Jenny Guerrero T. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier comentario, inquietud, diálogo, etcétera. Llegamos pues al final de esta presentación. Nos acompañó en esta oportunidad la profesora doctora Jenny Guerrero Tejada de la Universidad de los Andes de la Cordillera Andina de Mérida, Venezuela, quien nos habló pues sobre su investigación relacionada con el arte contemporáneo en Venezuela y los contextos sociales y políticos que ha vivido Venezuela desde el año 1999 hasta el año 2019. ¿Con qué le gustaría cerrar su participación en este ciclo, profesora Jenny? Bueno, primero agradecer por la invitación y segundo, pues también invitarlos a que se sigan haciendo, ¿no? Este tipo de encuentros. O sea, yo creo que hay en nuestras universidades latinoamericanas gente talentosísima que todos deberíamos conocer y pues también compartir con ellos sus investigaciones, sus inquietudes, sus pensamientos. Bueno, muchísimas gracias, la profesora Jenny Guerrero Tejada, profesora de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Invitamos a todos ustedes y todas ustedes a que puedan seguir el resto de transmisiones del primer ciclo de creadoras y creadores de Ciencias y Artes 2025. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz y venturoso 2026.